Corresponde entonces hablar acerca de los ciudadanos piadosos. Esa es mi ponencia en la tarde de hoy, la cual nuevamente ruego que usted pueda estar despierto, estar atento, y si usted ve a alguno que se esté durmiendo, ¿verdad?, usted le da un codazo ahí para que despierte. Yo intentaré también, ¿verdad?, cualquier cosa, gritar o hacer algo para que usted se despierte. De todas maneras, como algún hermano me dijo, las aplicaciones las voy a decir al final, por si acaso usted se duerme al final, pueda por lo menos llevarse las aplicaciones, ¿cierto? Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar en primer lugar y luego entonces pasar a esta última exposición. Oremos. Bendito y amado Padre, te damos gracias y te damos gloria en esta tarde. Agradecidos contigo por el tiempo que nos has concedido, Padre amado, durante esta jornada de exposiciones, en la cual hemos sido edificados a través de tu palabra y también a través de la comunión los unos con los otros, lo cual es algo, Señor, que tú nos otorgas como un regalo especial del poder compartir. Yo te ruego, Padre amado, que de la misma manera tú nos permitas en este tiempo ser edificados a través de tu palabra, que tú bendigas y edifiques a tu iglesia a través de tu palabra y que uses mi vida, Señor, para hablar aquello que es conforme a ella. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, vamos a hablar acerca de lo que es ser un ciudadano piadoso. Nosotros sabemos que en nuestro contexto, ¿verdad?, es bastante complicado, ¿cierto? Sin embargo, la palabra del Señor demanda de nosotros un comportamiento adecuado, entendiendo en la esfera según la cual específicamente nosotros nos desenvolvemos. Y ciertamente estamos desarrollándonos, o hay unas esferas en las cuales nos desarrollamos. Y hablamos de esas esferas, es la familia de la cual hemos hablado bastante o ampliamente en la mañana de hoy. Pero además también la iglesia local, pero también, mis amados hermanos, en el Estado o en la sociedad civil. ¿Cómo es o debe ser el comportamiento de un creyente? Yo le voy a pedir que usted vaya a su Biblia, al libro de los Salmos, un texto que citaba mi hermano, el pastor Antonio, esta mañana. Y vaya allí al capítulo 12 del libro de los Salmos. Y es, digamos, la base sobre la cual entonces vamos a ir desarrollando este tema de ser ciudadanos piadosos. Tema que pudiésemos nosotros resumir, ¿verdad?, de manera sencilla y para no tomar tanto tiempo. Bueno, si usted necesita o quiere ser un ciudadano piadoso, haga todo lo que dijeron esta mañana y usted terminará siendo un ciudadano piadoso, ¿cierto? Pero hay más allá con respecto a lo que el Señor demanda de nosotros. Dice allí la palabra del Señor: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Y allí el Salmo sigue hablando acerca de la situación particular que se presenta cuando en medio de este mundo parece que los fieles, los piadosos, en este caso los creyentes de quienes estamos hablando y de quienes estamos rodeados, parecen que han desaparecido. Ahora la pregunta es, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor en busca de esos piadosos, de esos creyentes fieles, de los cuales el salmista exclama, muy probablemente porque no los puede encontrar, nosotros en nuestro contexto también podemos hablar como el salmista y decir, ciertamente hay muy pocos fieles o quedan muy pocos fieles. Cuando nosotros miramos en medio de este mundo, el resultado de la búsqueda de esos fieles, de esos piadosos, es bastante desalentador, más que esperanzador. Hay una rotunda escasez de valores en medio de nuestra sociedad que son claramente visibles en cualquier lugar a donde usted mire. La mentira y el engaño, tal cual como dice el salmista, la decadencia moral, las conversaciones impías, es algo que domina nuestra sociedad al día de hoy. En todas las esferas, en todas las áreas, en todas las edades. Es lo que tristemente nosotros vemos al día de hoy. Pero
a eso se suma un completo desinterés por parte de los hombres acerca de los asuntos religiosos. Es decir, nadie quiere escuchar acerca del Evangelio, nadie quiere escuchar o saber acerca de Dios, o por lo menos del Dios verdadero. Algunos quieren hablar de un Dios simplemente que se ajusta a sus ideas y que les permite hacer cualquier cosa, pero no el Dios de las Escrituras. Por lo tanto, vemos nosotros cómo esta generación o esta sociedad cada vez más camina para alejarse de su Creador. Nuestra sociedad tristemente está empeñada en eliminar cualquier rastro que apunte a Él. Y yo recordaba, mientras estábamos esta mañana acá, es muy probable que usted también, si tiene cierta edad, pueda recordarlo, un manual que quizás usted lo vio en la escuela, y es ese famoso manual de buenas costumbres, ¿cierto? El manual de Carreño, ¿sí? ¿Sí se acuerda o no? El manual de Carreño hablaba acerca de las costumbres de los hombres en medio de la sociedad, de hecho escrito por un venezolano y un libro utilizado y reconocido por toda Latinoamérica, pero que tristemente ya al día de hoy ha sido desechado. Pero de manera particular este hombre, no un cristiano, no un gran religioso, hablaba entonces que esas moralidades, esos compromisos, esas buenas costumbres parten de nuestros deberes hacia Dios. Entonces imagínense un documento, un manual que fue impreso durante muchos años y en diferentes países, que prácticamente dio forma en un sentido a la educación de los jóvenes y adultos. Hablaba entonces, en primer lugar, con los deberes, las responsabilidades que tienen, escuche bien, todos los hombres. Porque cuando hablamos de la autoridad de la palabra del Señor, no estamos hablando solamente que ella es autoridad sobre los creyentes, sino sobre todos y cada uno de los hombres. Hay una pregunta en el catecismo que nos habla acerca de quiénes deben leer la palabra del Señor. Y se dice que todos los hombres deben, es decir, están obligados y tienen el compromiso de ir a la palabra del Señor como autoridad. Y los que no lo hacen cometen gran pecado. Entonces, hermanos, esas costumbres, nosotros digamos que de manera religiosa o como una sociedad desarrollada bajo el cristianismo, constantemente han ido desapareciendo. Todo es relativismo, cada quien dice tener la verdad. Lo importante es que usted en medio de la sociedad haga lo que usted quiere y no importa lo demás, siempre y cuando usted sea, ¿verdad? Como se dice por ahí, feliz. Ahora, hermanos, esta decadencia que nosotros vemos, y usando las palabras del salmista, es consecuencia y resultado nada más y nada menos que de la desaparición de los fieles. Es decir, nosotros nos entristecemos cuando vemos nuestra sociedad plagada de todas esas situaciones, pero la realidad es que esa situación ha llegado hasta ese punto porque los fieles, es decir, los creyentes, han y cada vez más desaparecen. En el sentido de que niegan y no se comprometen de manera correcta y de manera real con la palabra del Señor. Es decir, la aparente desaparición de los fieles que percibimos es el resultado del abandono de la verdad de Dios en medio de la sociedad. Porque sabemos que es muy fácil decir, sí, yo soy creyente, y estar en el culto y estar en la iglesia. El punto es cómo nos comportamos y cómo vivimos cuando no estamos en la iglesia local, donde, como dice mi pastor, ¿cierto?, todos se ven como ángeles. Pero, ¿cuál es la realidad cuando salimos de allí? Porque el salmista presenta entonces esa súplica, esa preocupación ante el avance de la maldad en medio de este mundo que se manifiesta por el abandono del lugar que le corresponde al creyente en medio de la sociedad. Tristemente también podemos compararlo, ¿verdad?, con esa película que muy probablemente usted vio, El cristiano de la secreta, ¿cierto? Pues bien, muchos creyentes al día de hoy viven tristemente de esa
manera. La multiplicación, hermanos, de la maldad, no lo olviden. La multiplicación de los malos y de la maldad se debe al hecho del abandono del creyente, de su compromiso con la palabra de Dios, de ser fiel totalmente a la palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestra autoridad y nuestra única autoridad. Pero gran parte de la vida del creyente al día de hoy está totalmente desconectada de la verdadera piedad bíblica, lo cual hace entonces que en medio de la sociedad, en medio de sus circunstancias, en medio de cada uno de los oficios de esas personas, ellos se camuflen y traten como de no hablar mucho acerca de la palabra del Señor porque genera conflicto, y yo prefiero, usted sabe, caerle bien a todos y cada una de las personas. Pero la palabra es verdad. Cristo es verdad. Y el cristianismo bíblico es verdad. Aunque hayan muchos que digan ser cristianos y verdaderamente no lo son. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre y todo creyente, única y exclusivamente debe, como lo han dicho mis hermanos anteriormente, mirar a Cristo. Mirar su palabra, para poder verdaderamente vivir una vida cristiana de piedad en medio de este mundo. Solamente la Biblia, solamente Cristo es suficiente. Hermanos, el resultado de cerrar las Escrituras, de cerrar el amor por la palabra del Señor, el compromiso, el apego a ella, tal cual como lo demanda la palabra y tal cual como podemos ver a los hombres a lo largo de la historia que han hecho una influencia en medio de este mundo, trae como resultado, mis amados hermanos, abrir las puertas a las ideas de este mundo. Si la palabra del Señor se cierra en las iglesias, en nuestra vida diaria, mis amados hermanos, estaremos abriendo las puertas a las ideas de este mundo. Un comentarista dice que si el creyente no llena su vida de las cosas de Dios, el mundo se introducirá en su vida para llenar el vacío. Y esto es claro. Si los cristianos no están ocupados completamente con las obligaciones de la obediencia en todas las áreas de nuestra vida, de la adoración, no solamente en el culto público, porque ya hemos entendido que adorar al Señor implica o demanda toda nuestra vida. Si no estamos ocupados de esa adoración y del deber, entonces llenarán su vida de vanidades mundanas. Tal cual como recordamos entonces a Salomón en Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, de eso tenemos mucho en nuestro tiempo. Mis amados hermanos, si el creyente cierra la Biblia, si cierra la palabra para llenarse de ella, entonces se llenará de todo aquello que está a su alrededor. Y nosotros sabemos que si hay algo particular a la cual nosotros nos exponemos día tras día en medio de este mundo, es a relacionarnos con los impíos y a vivir en medio de este mundo al cual ciertamente no pertenecemos. Pero si nosotros vamos a este mundo sin las herramientas necesarias del creyente, entonces, mis amados hermanos, fracasaremos en el intento de ser y de impactar nuestra sociedad a través de nuestro testimonio cristiano. La música, los programas, la pasión desequilibrada por los deportes, son cosas que tristemente llenan al día de hoy la vida de muchos creyentes. Y para nadie es un secreto, mis amados hermanos, que el arte o la música, tal cual como lo han dicho los expertos en la materia, son creadores de cultura. Rigen o mueven las sociedades. Ahora, usted puede entonces hacer una comparación clara y ver la música o el arte que se aprecia al día de hoy, más de manera específica en nuestro país, y compararlo con la sociedad. Y vamos a ver entonces un claro reflejo de lo poco que verdaderamente valoramos el verdadero arte. Y más adelante voy a hablar acerca de la verdadera influencia del cristiano en todas esas áreas que tristemente han sido abandonadas.
para dar paso a toda esta vulgaridad, porque no tiene otra palabra, que como lo es la música y el arte de nuestro tiempo, y ese afán y esas pasiones por cosas vanas. Maurice Roberts sigue diciendo, tales vanidades no promueven la piedad. No promueven la piedad, sino que aminoran el paso del progreso espiritual. Atrasan el progreso espiritual en la vida de todos y cada uno de los hombres. Ahora, la historia nos dice que a lo largo de ella, muchos cristianos en su paso por este mundo han marcado diferencias, no solamente a través de la predicación en iglesias locales, sino también a través, mis amados hermanos, del arte, de la cultura y de la sociedad. Es decir, el cristianismo no está solamente confinado a la iglesia local, a 4 paredes o a nuestra casa. Estamos aquí escondidos, con miedo a que nos digan, allí está el cristiano o el creyente. No, sino, mis amados hermanos, para vivir para la gloria del Señor y de manera piadosa en el lugar en el cual el Señor nos ha puesto. Bien sea en la música, bien sea en el arte, bien sea en la política, bien sea en nuestra casa. Todo y cada una de las cosas que el Señor ha hecho son para dar gloria a Él. Para dar gloria a Él. Sin embargo, para poderlo hacer nuevamente debemos estar llenos de Él. Pero hay una verdad, y es que el Señor nos ha dado todas las cosas. Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Por lo tanto, hermanos, hemos estado hablando constantemente acerca de la piedad. Pero Pedro nos está diciendo aquí que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder de Dios, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas lleguemos a ser o llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos, el Señor nos ha dado todas las cosas para la vida y para la piedad. Ahora, cuando Pedro está hablando acerca de la vida, está hablando acerca del nuevo nacimiento. Es decir, aquellos que han nacido de nuevo, también se les ha dado todo lo necesario para vivir esa vida nueva de manera piadosa en medio de este mundo. Y qué maravillosa verdad es esa. Porque ciertamente cuando nosotros vemos las Escrituras o cuando nos comparamos con algunos otros hombres, llegamos a decir, no, quizá yo no voy a llegar a ser, o yo no puedo hacer tan piadoso, o yo no puedo llegar a hacer las cosas que hizo tal o cual persona. Pero el Señor nos dice que todas las cosas para la piedad del Señor nos las ha dado. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? Pero más adelante dice que sí, el Señor nos ha dado todas las cosas, pero ustedes, dice, vosotros también pongan toda diligencia. ¿El Señor nos ha dado todas las cosas? Sí. ¿Debemos ser diligentes? Sí. En la carrera de la fe. Y por eso Él dice que debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Cosa que decía el pastor Joan esta mañana, ¿cierto? Ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la piedad o todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas, pero ¿sabe qué? Tenemos el compromiso, la obligación y la responsabilidad, habiendo recibido tan grande cosa como nuestro Señor y Salvador Jesús, ahora nosotros, conforme a eso, entonces abundar y añadir a eso que el Señor nos ha dado, todos y cada una de estas cualidades que el Señor entonces demanda de nosotros. Y la preocupación de Pedro en este punto, cuando habla acerca de esto, tiene una preocupación,
Porque el versículo 12 dice, pero por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. ¿Y sabe qué? Somos propensos constantemente a olvidarnos de nuestra responsabilidad en medio de este mundo. Somos propensos constantemente a no demostrar el tipo de comportamiento piadoso que verdaderamente Dios desea de cada uno de nosotros. Por eso debemos añadir y esforzarnos en eso que se nos ha sido dado. Ahora, ya en este punto, algunos han hablado acerca de, ¿qué es la piedad entonces? El pastor Antonio nos decía, ¿verdad?, que él no entendía. Y de hecho, hace algún tiempo cuando conversábamos en alguna oportunidad acerca de esto, llegamos a la misma conclusión de que no hay una definición muy clara acerca de lo que es la verdadera piedad o en qué consiste la piedad. ¿Con qué nos comemos eso? ¿Qué hago yo con la piedad? Y hemos estado hablando constantemente de la piedad y de la piedad. Pero hay una definición por parte de Calvino. Él dice que la verdadera piedad consiste en un sentimiento sincero que ama a Dios como Padre, mientras que teme y lo reverencia como Señor, abraza su justicia y tiene más temor de ofenderlo que a la misma muerte. La pregunta es, ¿nosotros vivimos nuestra vida verdaderamente con el temor de ofender a nuestro Señor? Algunos estamos más preocupados de ofender al vecino, al amigo, ¿cierto?, que en ofender a nuestro Dios. Algunos estamos más preocupados por encajar en medio de esta cultura y en medio de esta sociedad, ¿cierto?, de estar a la moda, de estar cool, usted sabe, todo lo que conlleva la onda o la moda de la sociedad, que de verdaderamente temor a ofender a nuestro Dios, de ofender a nuestro Creador. En ese sentido, Calvino está diciendo entonces que toda nuestra vida debe consistir en una especie de práctica de la piedad, es decir, de un temor reverente al Señor, de un sentimiento sincero que le ama a Él como nuestro Padre. Hermanos, porque la meta de todo esto, es decir, la meta de la piedad, como también la meta de toda la vida cristiana, es glorificar al Señor y disfrutar de Él para siempre. Glorificar al Señor y disfrutar de Él para siempre. Por lo tanto, en otras palabras, podemos decir que debemos tener una actitud y una respuesta correcta hacia el Creador, sin importar verdaderamente aquello que está a nuestro alrededor. Y eso entonces forja nuestro carácter. Somos de Dios, por lo tanto entonces debemos vivir para Dios y aún también morir para Dios. Hermanos, en nuestro tiempo, o aunque nuestra circunstancia, nosotros entendemos también es bastante compleja, como algunos también decían. El hecho de que vivimos en un país como el nuestro, donde las leyes no se respetan, y usted dice, ¿verdad?, es que aquí las leyes no se respetan, pero nosotros somos los primeros también en quebrantar las leyes. ¿Por qué? Porque no hemos amoldado a la cultura. No, es que este semáforo nadie lo respeta y todo el mundo pasa, ¿cierto? Y usted pasa también. Y hablando solamente, o un pequeño ejemplo con respecto a eso. Ahora tenemos otro gran problema, que es el tema de los motorizados, ¿cierto? Si hay que un motorizado, yo los amo a todos, ¿verdad? Pero yo creo que para el próximo año vamos a tener que incluir una ponencia del motorizado piadoso. Sí. Yo... Sí, es broma, no, pero también es verdad. Sí,
de manera que usted se despierte, pero es una realidad. Ahora, y yo pensaba ahora acerca de eso, y uniendo con lo que específicamente también bromeaba hace rato con el pastor Joan, y es que, hermanos, cuando pensamos en ser ciudadanos, es decir, de vivir de manera piadosa en medio de este mundo y lo asociamos con nuestro contexto, yo pensaba, pero bueno, sí, tenemos un problema con aquellos que andan en moto y no saben manejar. El problema es que muy seguro ninguno, ¿verdad? Joan sacó la licencia como él. Es decir, toditos la pagaron. ¿Sí o no? Entonces, estamos en una sociedad totalmente, o en un contexto bastante complejo, mis amados hermanos. Ahora, yo no estoy diciendo en este punto, cuando hablo de la complejidad del asunto, estoy hablando de todo. Es decir, estoy hablando del hecho de que sí, bueno, yo lo voy a sacar legal, pero entonces no me dan la cita y entonces la página está bloqueada. Y yo entiendo todo eso. Es decir, es el contexto en el cual nosotros estamos. Es una realidad. El punto es, mis amados hermanos, que nosotros debemos, en la medida de que el Señor nos lo permite, es decir, en la medida posible, de vivir de manera incorruptible en un mundo corrupto. Esa es la verdad. Pero para ello, mis amados hermanos, debemos ser principalmente ciudadanos del reino de Dios. Debemos estar convencidos, seguros de que pertenecemos al reino de Dios. Porque usted puede ser un hombre o una mujer correcta con buenos modales, moralmente correcto en medio de este mundo, pero no necesariamente ser un ciudadano piadoso. No necesariamente ser un ciudadano del reino de Dios. Y eso nos lleva a ver un poco lo que algunos teólogos han dicho, se conoce como la Carta Magna del Reino de Dios, o la Constitución del Reino de Dios. Y eso está en Mateo capítulo 5 y es el Sermón del Monte. Allí nuestro Señor inicia con las famosas y conocidas bienaventuranzas, que describen de manera específica la naturaleza del cristiano. ¿Quién es el cristiano? El Señor dice, el cristiano es un pobre de espíritu, es uno que llora, es el manso, el que tiene hambre y sed de justicia, es el misericordioso, el de limpio corazón, el pacificador, los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahora, el Señor está hablando aquí, sí, ciertamente desde el aspecto netamente espiritual. Pero mis amados hermanos, cuando nosotros entonces somos pobres de espíritu, somos aquellos que lloran por causa del pecado, no solamente por nuestro pecado, sino por el pecado en medio de este mundo, apegándonos a lo que ha dicho el salmista, han desaparecido los fieles, han desaparecido los piadosos. Cuando somos aquellos que verdaderamente tenemos hambre y sed por la justicia de Dios, que se aplica entonces en medio de este mundo, cuando verdaderamente somos los misericordiosos porque hemos hallado misericordia delante del Señor, entonces, mis amados hermanos, comenzamos verdaderamente a ser útiles en medio de nuestra sociedad. Porque todas esas cosas llevan a lo que finalmente el Señor dice: si verdaderamente somos con esa naturaleza del creyente, entonces padeceremos persecución por causa de la justicia. Pero el cristianismo de hoy no se goza por la persecución. Nosotros vemos al apóstol Pedro saliendo, luego de ser azotado, gozoso por sufrir por causa del evangelio. El cristianismo de hoy no quiere experimentar eso. Quiere experimentar solo gozo, prosperidad, tranquilidad. Pero esa es la realidad del verdadero cristiano y de la verdadera piedad. Pero eso nos lleva, mis amados hermanos, a lo que el Señor sigue diciendo en el Sermón del Monte. Y es que si el cristiano es de tal característica, entonces Él es sal y luz en medio de este mundo. Ahora, cuando el Señor habla de la sal,
No está hablando que usted donde llega pone el sabor, no. ¿Cierto? Como quizá le han dicho, llega y pone la salsa. No. El Señor no está hablando de eso. El Señor está hablando de la sal como ese agente que retarda el avance de la descomposición. Es decir, la sal era usada, o un ejemplo, para curar la carne y de que esta entonces no siguiese o continuase en su ciclo de descomposición. A eso se está refiriendo el Señor. Pero también algunos han dicho, bueno, sí, usted échese sal en la herida, ¿cierto? Y en ese sentido, es el creyente, debe ser el creyente en medio de este mundo. Un agente, mis amados hermanos, que actúa como parte de lo que es la detención de la descomposición moral en nuestra sociedad. ¿Sí? De manera que, y este es un ejemplo, ¿no? Y probablemente alguno lo haya experimentado. Cuando usted llega a un sitio o está en su trabajo y usted llega a un sitio o a un grupo de compañeros de trabajo donde específicamente no hay creyentes, pero que usted es el único creyente. Y ellos están ahí, usted sabe, hablando de que el fin de semana hicieron tal y tal cual cosa y que llamaron a fulana de tal e hicieron todo aquello. Y usted llega, ¿y qué sucede? Puede que sigan hablando, y eso significa entonces que usted, ¿cierto?, se involucra allí en el tema. Como puede que, y yo espero que usted lo haya experimentado, se diga, no, ya llegó el varón, vamos a, ¿cierto? Y ese es un ejemplo, entonces, de lo que es, mis amados hermanos, en un sentido, ser sal. Pero el asunto no termina allí, sino que también se debe ser luz. Y la luz, mis amados hermanos, es no solamente detener la descomposición como lo hace la sal, sino proclamar el mensaje del Evangelio, a través del cual es la única forma y la única manera que las tinieblas son disipadas, a través del cual los pecados de los hombres son perdonados, y lo cual finalmente resulta en una influencia cada vez más piadosa en medio de nuestra sociedad. Hermanos, la historia del cristianismo es muestra de ello. Cuando nosotros vemos el libro de Hechos, cómo los creyentes comenzaron a reunirse, a tener todo en común, a proclamar el Evangelio, se dice que los demás, los que no eran creyentes, no querían reunirse ni juntarse con ellos. Y esto nos indica, entonces, el carácter del creyente. Pero, si nosotros seguimos avanzando en la historia, vamos a encontrar que ya por allí en el siglo IV, ya teniendo una fuerza cristiana o un cristianismo, digamos, más organizados y en esa plena decadencia de lo que se conoce como el Imperio Romano, fueron los creyentes los que comenzaron a hacer esas grandes obras apologéticas, filosóficas, que han sido de influencia a lo largo de la historia. Y también recordando ahora, algunos acá, sé que hay algunos jóvenes, otros no tan jóvenes. Los jóvenes están tranquilos allá, otros no, pero usted no se ha preguntado, o quizás se preguntó en algún momento, bueno, ya tengo tantos años y ¿qué he hecho? ¿Cierto? ¿Qué he hecho por la causa del Evangelio? Así como los grandes hombres de la historia, constantemente, cuando usted lee sus biografías, se preguntaron. Ese anhelo y ese compromiso por impactar la sociedad, por ser útiles en medio de este mundo. Ahora la pregunta es, ¿nos hacemos esas mismas preguntas, esas mismas reflexiones nosotros mismos para ser útiles, no solamente a la sociedad, sino principalmente al avance del reino de Cristo en medio de este mundo? ¿Qué estamos haciendo para ello? ¿Qué estamos haciendo para ello? La historia continúa y es en el periodo
de la Reforma, antes podemos decir muchas cosas, pero es en el periodo de la Reforma donde Dios, a través de hombres valientes y comprometidos con su palabra, no olvide lo que le dijimos al principio. Aquí le estamos hablando de que usted va a hacer todo porque usted sabe, usted es muy inteligente y usted tiene los contactos, ¿cierto? Está enchufado y todo lo demás. No. Aquí estamos hablando de aquellos que tienen el compromiso con la palabra del Señor. El Señor los usó para transformar toda Europa. La alfabetización se dio a través de los cristianos. El cristianismo promovió que cada hombre tuviese una Biblia, es decir, un acceso a la palabra del Señor, lo cual llevó a la alfabetización, a que todos pudiesen leer, pero al mismo tiempo también a que se diesen las traducciones y hoy podamos nosotros contar de manera tan fácil, que yo creo que también es un problema, la facilidad con la que muchas veces entonces en medio de nuestro mundo queremos obtener las cosas. La educación universitaria es un legado, mis amados hermanos, de la Reforma y del compromiso de los hombres con Dios, con su reino, que tiene repercusiones en la sociedad. Que tiene repercusiones en la sociedad. No olvidemos eso. De hecho, Teodoro Beza, quien era el sucesor, en este caso de Calvino, es conocido o se le ha dado el nombre de el padre o uno de los padres de la pedagogía moderna. Y volvemos y preguntamos, ¿y qué hemos hecho nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Lo que hablaba el pastor Joan esta mañana, la ética del trabajo, mis amados hermanos, fue promovida y desarrollada por la Reforma Protestante, por hombres que Dios usó en medio de la Reforma Protestante. La dignidad del trabajo, a través del cual glorificamos a Dios. Nosotros vamos al trabajo, ¿verdad? Aburridos, cansados, como parte de un castigo que tenemos que soportar. Pero todo lo que nosotros hacemos, bien sea que comamos o que bebamos, es decir, todo debemos hacerlo para la gloria del Señor. Las políticas económicas o el desarrollo económico, mis amados hermanos, es producto también del apego de hombres a la palabra del Señor. Todo eso, producto, mis amados hermanos, del compromiso a la palabra del Señor. La familia como base de la sociedad, defendida y promovida también por la palabra del Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, aquellos entonces que viven bajo los preceptos de la Constitución o de la Carta Magna del Reino son aquellos que verdaderamente pueden impactar y ser piadosos en medio de la sociedad. Solo ellos, solo nosotros, con ese compromiso. Y aunque lo vemos en la historia, aún sigue siendo posible hoy. Porque no olviden, el Señor nos ha dado todas las cosas necesarias para la vida y para la piedad. Solamente los bienaventurados, solamente los pobres de espíritu, solamente los que lloran, los mansos, los misericordiosos, son aquellos entonces que pueden causar e impactar la sociedad en medio de este mundo. Ahora, hermanos, algunos errores se han mostrado o se comentaron. Y es el error del monasticismo. Es decir, nosotros no podemos contaminarnos con este mundo. Es decir, no podemos tocar ciertas cosas de este mundo. Por ejemplo, no podemos hablar de política porque la política es del diablo, ¿cierto?
No podemos hablar mucho de dinero porque tú sabes que el amor al dinero es la razón de todos los males. Y algunos, usando de manera tergiversada la palabra del Señor, han caído en ese error de no contaminarnos, de un falso pietismo, de que todo es del diablo, de que no puedo hacer tal y cual cosa, que no puedo involucrarme aquí o allá. Es el resultado entonces de que al día de hoy, como lo dice una célebre frase del pastor Charles Spurgeon, tengamos a ladrones en los gobiernos y a falsos maestros en los púlpitos. El abandonar la palabra del Señor y nuestra responsabilidad de compromiso con la palabra del Señor. Ahora, eso es una realidad para Spurgeon, pero sigue siendo una triste realidad también para nosotros al día de hoy. El punto es qué vamos a hacer o qué estamos haciendo para revertir eso, para seguir siendo sal y para seguir siendo luz en medio de este mundo. Para ello debemos ser hombres creyentes, llenos de piedad, que viven para la gloria de Dios. Y hermanos, vivir para la gloria de Dios no es solamente venir al culto el domingo, no solamente ir a la reunión de oración el martes o el miércoles o el día de semana que la tenga, no es solamente ir a cada reunión que convoca la asamblea, no es solamente ir a participar de los ayunos, de la vigilia, etcétera, etcétera, etcétera. No. La vida cristiana, mis amados hermanos, no consiste únicamente en eso. Somos creyentes las 24 horas, los 7 días de la semana. Usted es un creyente en su casa, pero también es un creyente cuando está en su trabajo. Es un creyente cuando va a la universidad. Es un creyente cuando va a la bodega. Es un creyente cuando va en su carro. Es un creyente en todo momento. Y eso es vivir para la gloria de Dios. No solo glorificamos a Dios dentro de la iglesia, damos gloria a Dios y damos testimonio de Dios cuando nos comportamos de la manera correcta y conforme a la palabra del Señor en medio de las diferentes circunstancias que todos y cada uno de nosotros enfrentamos. Aquellos que están en algún cargo público, aquellos que forman parte de alguna fuerza policial o militar, todos y cada uno estamos llamados a ejercer nuestra piedad y nuestro compromiso con la palabra del Señor en todo. ¿Y sabe qué? Eso va a tener consecuencias. En medio de nuestras circunstancias y en nuestra sociedad, eso va a tener consecuencias. Pero debemos estar dispuestos a, como decía nuestro Señor, a ser perseguidos, a ser señalados por causa de Cristo. Porque si Él mismo dijo que Él lo sufrió, ¿cuánto más nosotros? Por causa de Él. Si vivimos, como dice Pablo en Romanos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Jerry Bridges decía que no hay un halago más grande que se le pueda dar a un cristiano que llamarlo piadoso. No hay un halago más grande que se le pueda dar a un cristiano que llamarlo piadoso. Y como dice Salomón en el libro de Eclesiastés, la buena fama, el buen nombre, mis amados hermanos, es importante para nosotros. Pero, ¿cómo ser o qué herramientas puedo tener para ser piadoso en medio de Venezuela, cierto? ¿Puedo acaso yo, mi amado hermano, ser un ciudadano piadoso y ser jefa de calle, cierto? O manzanero, qué sé yo, usted
se pregunta o puede estarse preguntando eso. ¿O puedo yo, mi amado hermano, vivir de manera piadosa en medio de este mundo y ejercer algún cargo público como concejal, alcalde, gobernador, etcétera, etcétera? Pues déjeme decirle, mi amado hermano, que sí, y es necesario que hombres y mujeres en medio de nuestro cristianismo actual en Venezuela y con el llamado a ello, se quiten ese falso pietismo y esa falsa idea, ese falso concepto de su mente, de que esto no pertenece a Dios y por el contrario, entonces sirvan en medio de ello como sal. Mis amados hermanos, porque al día de hoy, mientras nosotros constantemente estamos aquí, ciertamente aprovechando el tiempo y edificando al pueblo del Señor y siendo edificados a través de su palabra, mis amados hermanos, déjenme decirles que allá afuera los impíos constantemente están maquinando en sus mentes y a través de sus acciones cómo seguir llevando adelante su agenda. Y sabe, su agenda es totalmente anticristiana. Es totalmente anticristiana. Odia a Dios, rechaza a Dios. Mientras nosotros entonces por otro lado, o muchos por otro lado, simplemente se conforman a decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿cierto? Y no trabajan ni actúan para el beneficio y para la gloria del Señor. Pues tengo 3 ejemplos para ello. El primero es bien conocido para nosotros y es el ejemplo de Daniel, el profeta, quien estando o sirviendo como un funcionario en medio de un gobierno infiel, pagano. Es posible, mi hermano. Ahora, también debemos estar dispuestos a sufrir las mismas consecuencias que experimentó Daniel, y no solo Daniel, sino también sus amigos, ¿cierto? Por causa de Cristo. Y algunos se preguntan, bueno, pero es que yo no puedo servir a un gobierno dictatorial como este. O yo no puedo involucrarme con nada, absolutamente nada que tenga que ver con ello. Pues tenemos ejemplos de las Escrituras. Otro ejemplo es Abdías, aquel que en el libro de Reyes se encuentra con el profeta Elías y le dice, ¿acaso no sabes lo que yo hice? Que escondí a los profetas del Señor para que no los matasen. Es decir, tenemos entonces un hombre sirviendo a Dios en medio de uno de los gobiernos más corruptos de Israel, el de Acab y Jezabel. Un hombre sirviendo al Señor en medio de la sociedad para la gloria del Señor. Pero también, mis amados hermanos, somos llamados también a ser los Nehemías de este tiempo. Nehemías, que como sabemos entonces junto con el pueblo comenzó a edificar el muro. Y es maravilloso lo que dice Nehemías o el relato de Nehemías, que nos dice que ellos, mientras construían allí, con una mano o en una mano tenían la pala y en la otra mano tenían la espada. Hermanos, en medio de este mundo, sí, estamos hoy construyendo, trabajando a través de la palabra del Señor, de la promoción de la palabra del Señor, pero también debemos estar dispuestos, mis amados hermanos, a batallar, a luchar a favor del reino del Señor y en contra del reino de las tinieblas. Hermanos, no lo olvidemos, porque a veces parece que se nos olvida, en medio de una lucha y una batalla espiritual. De una batalla espiritual. En medio de eso estamos. Y debemos entonces tener la palabra, llenarnos de la palabra, pero también la espada y batallar, construir y edificar el muro a través del cual Dios es glorificado.
Pero el detalle también está en que cada uno de ustedes, en sus diferentes ocupaciones, en sus diferentes trabajos, tiene un lugar específico dentro del muro o alrededor del muro. El relato nos dice que por familias estaban ubicados de manera estratégica, levantando y edificando el muro. Por lo tanto, mi amado hermano, es muy probablemente que el lugar, entonces donde tú te encuentres, es el lugar donde debes construir, edificar. Es el lugar donde debes batallar a través de la palabra del Señor y seguir construyendo un muro que repercute entonces en un gobierno y en una sociedad más justa. Y quiero cerrar con una cita de John Stott. Él dice: en la empresa, Dios está en mis manos y en mis manufacturas. En las artes, Dios está en mis sentidos y en mis creaciones. En el hogar, Dios está en mi corazón y en los objetos de mi amor. En el comercio, Dios está en mi escritorio y en mis transacciones. En las curaciones, Dios está en mi capacidad y en mi palpación. En el gobierno, Dios esté en mis planes y en mis decisiones. En la educación, Dios esté en mi mente y en mi crecimiento. Y en la recreación, Dios esté en mis miembros y en mi ocio. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a manifestar la piedad en medio de este mundo. Oremos. Padre, te damos gracias y te damos gloria, Señor, por este tiempo y por tu palabra, ante la cual nos hemos expuesto durante todo este día, Señor, y por lo cual te damos gloria. Pero también te rogamos, oh mi Dios, que tú nos ayudes a ser fieles en medio de este mundo, Señor, a tu palabra. A ser fieles tal cual como tú eres fiel y demandas, Señor, fidelidad de tu pueblo. Que nos ayude, Señor, a ser esforzados, a ser diligentes en el aprovechamiento, Señor, del tiempo y de nuestra vida. De manera tal, Señor, que podamos ser testimonios de piedad en el lugar, Señor, en el cual nos desenvolvemos. Como ciudadanos, Señor, que son llamados piadosos por la labor que ejercemos constantemente. Gracias te doy, Padre amado. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.